Tiene la palabra el senador Mieres. Gracias, presidenta. Como es bien sabido, el Partido Independiente tiene una tradición de posturas favorables a este tipo de inversiones en nuestro país. Nosotros mantuvimos una postura favorable desde el inicio a la inversión que comenzó siendo Botnia y que luego se transformó en UPM. Es más, nuestros votos fueron definitorios en el Parlamento para que se aprobara el convenio de inversión con Finlandia, porque por esas cosas de las circunstancias parlamentarias en la Cámara de Diputados, a pesar de que teóricamente el Partido Colorado y el Partido Nacional tenían mayoría propia, no juntaban en sala los votos requeridos y, por lo tanto, los 3 votos del Partido Independiente resultaron decisivos en aquel año 2004 para que se aprobara ese convenio que hizo posible luego la inversión. O sea que tenemos una predisposición positiva también, sin duda, a este emprendimiento. Es más, tenemos una opinión muy positiva de la contraparte. UPM es una empresa seria, de alto nivel y prestigio a nivel internacional, con una historia positiva en el país. Es un éxito la primera papelera y además hay que reconocerle que han cumplido en forma permanente con los estándares ambientales exigentes que se mantuvieron durante todos estos años. Lamentablemente, señora presidenta, sin embargo, el Gobierno cometió un error grave y además evitable, que fue mantener todo este proceso de negociación en una situación de confidencialidad que fue solicitada por la empresa, pero que lamentablemente el Gobierno, como decía bien el senador Larrañaga, no extendió a quien podría haber mantenido también la confidencialidad, que son los representantes del sistema político. Ninguno de los partidos, tampoco el partido de Gobierno, tuvo acceso a la negociación en términos confidenciales que mantuvo el Gobierno, quebrando una tradición que el propio Frente Amplio había construido, porque en las épocas difíciles del conflicto con Gualeguaychú y con Argentina, el presidente Vázquez convocó no una, sino muchas veces a todos los partidos y nos brindó información confidencial y mantuvimos, por cierto, la reserva que correspondía en momentos de mucha tensión. Y así ha sido cada vez que hubo un emprendimiento de esta magnitud. Pasó lo mismo cuando se manejó la posibilidad de que Aratirí invirtiera, se creó una comisión multipartidaria para discutir un marco legislativo con respecto a la minería de gran porte, cuando se habló de la posibilidad de hallazgos petroleros también se nos invitó a todos los partidos y se nos dio acceso a contratos confidenciales con las empresas que realizaban exploraciones en la plataforma continental y los partidos mantuvimos con certeza y con seriedad esa confidencialidad. Pero en esta oportunidad no, señora presidenta, se optó por mantener un nivel de, yo diría, de silencio y de secretismo que fue muy negativo, que creó un clima que además se agravó cuando, digámoslo, porque no se ha dicho en toda la sesión, algún jerarca relevante del Ministerio de Economía dio un paso al costado y dejó en evidencia que estas negociaciones tenían algo que ver con esa decisión. Con lo cual se generó una señal, una luz amarilla, porque además no era cualquiera y es una persona que a nosotros nos merece particular respeto y preocupación por reconocerlo una figura de importancia en la gestión de la macroeconomía del país de los últimos años. Y la firma del contrato y su publicación lamentablemente confirmó todas nuestras preocupaciones. La lectura del contrato no tiene 2 lecturas. Uno podrá inventarle los mecanismos que fueran, pero hay una asimetría brutal entre las obligaciones que asume el Estado uruguayo y la ausencia total de obligaciones que asume la empresa UPM. Eso es una realidad.
Nadie puede negar, después de leer el contrato, que UPM no tiene ninguna obligación. Ninguna. Es un contrato muy raro, porque ni siquiera tiene la obligación obvia, que es que si nosotros cumplimos con todas las cosas a las que nos comprometemos, UPM se obliga a construir la planta. Ni siquiera. Sí tiene un montón de derechos y prerrogativas que, como se decía bien hace un rato, son una suerte de supervisión, además, sobre las obligaciones que tiene que cumplir y que sí se obliga el Estado uruguayo. La verdad, a nosotros nos surgió la idea, y lo conversamos con el diputado Iván Posada, que se le ocurrió lo mismo, de que esto se parece mucho más a una carta de intención de esas que ha firmado el país con los organismos internacionales. Es mucho más parecido a esas cartas de intención que firmaba el Uruguay con el Fondo Monetario y que tanto denostó el Frente Amplio. Bueno, hoy estamos en presencia de una documentación de ese tipo. Nada más que la firmamos con una empresa transnacional, no con un organismo internacional. Con una empresa muy digna, muy respetable, que nosotros entendemos que es confiable, pero en definitiva están firmando un montón de obligaciones, una tras otra, de un monto muy significativo, que en definitiva nos ubica al Gobierno y por lo tanto al Estado uruguayo en una posición de subordinación con respecto a una empresa transnacional que busca su propio interés. El contrato está concebido de tal modo que el país se obliga a determinadas obligaciones que, si las incumple, probablemente la empresa no realice la inversión, pero si las cumple, tampoco obliga a UPM a hacerlo. Y eso está dicho expresamente, la cláusula ya fue nombrada acá varias veces, la cláusula 4.3 del contrato dice concretamente que la construcción de la planta estará sujeta a su sola discreción. Y mientras tanto nuestro país se obliga con plazos estrictos a cumplir una serie de obligaciones en 2 años, y es más, la cláusula 4.5 establece que cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato en cualquier momento antes de la decisión final. No voy a repetirlo, se ha dicho muchas veces acá a lo largo de la jornada y no puede ser rebatido ni por 5, ni por 10 ministros, ni por el presidente de la República, porque es verdad, porque es lisa y llanamente una realidad. Acá no hay una contraprestación de parte de la empresa. Y eso no es digno, ni siquiera con la mejor empresa del mundo. No es digno de un Estado el firmar un contrato con estas características. El núcleo del acuerdo es que Uruguay debe ejecutar puntualmente las obras comprometidas y, con independencia de ello, la empresa verá si hace lo suyo. El acuerdo era aceptable si se establecía, como es lógico, que como contrapartida necesaria UPM se comprometía a construir la planta, incluyendo obviamente las penalizaciones correspondientes si no cumple con su contraprestación. Es más, se ha dicho también acá, pero es insólito, UPM puede, si quiere, ceder el contrato a un tercero. Y el Uruguay solo podrá oponerse si esa persona jurídica, esa empresa sustituta, fuera inaceptable. Lo que es inaceptable es esto, es que se plantee esto y que firmemos esto, que hayamos firmado esto. Entonces, yo quiero entrar además en el análisis de algunos asuntos específicos de la inversión, porque la pregunta que sigue en el aire y que no ha sido respondida, porque no hay un documento que lo avale y no se puede al voleo decir calculamos tanto, pensamos que... No, acá se necesita un documento de viabilidad económica que nos diga que esto es un resultado posible o es con pérdida para el país. Porque incluso aún si tuviera pérdida, yo quiero saber la magnitud, cuánto se está comprometiendo el país a invertir y cuánto va a recibir el país a través de impuestos, cánones, se ha dicho genéricamente, pero ¿saben qué? No hay un documento técnico,
expreso, desarrollado, claro, que nos diga cuál es la ecuación final económica de la inversión. Y eso sí es fundamental, porque nosotros estamos obviamente predispuestos favorablemente, pero no a cualquier precio, no a cualquier resultado. Por ahí hay gente que opina que esto va a generarle costos muy importantes al país, y no de nuestro partido. ¿Por qué los acuerdos en materia de relaciones laborales todavía están pendientes? Se firmó un acuerdo marco, pero ¿sabe el Gobierno si la empresa va a seguir adelante con su inversión en el caso de que ciertas condiciones laborales no se acuerden normativamente, es decir, por decreto o por ley? ¿Puede responder hoy responsablemente el Gobierno que si no se le garantiza a la empresa que ciertas cosas que pasaron en la inversión de Montes del Plata no van a ocurrir en esta oportunidad? ¿No está arriba de la mesa, sobrevolando, la idea de que si no hay garantías de estabilidad en las condiciones laborales y de control de la conflictividad, esta inversión no está asegurada? Este es el momento en donde hay que discutir todas estas cuestiones. Y si el Gobierno está dispuesto a otorgar un trato especial a UPM en materia de relaciones laborales, ¿no lo va a hacer con el resto de las empresas del país? ¿Vamos a tener una isla laboral con reglas de juego especiales para que no se nos vuele el emprendimiento? Yo quiero tener respuestas con respecto a estas cosas. No han existido respuestas. El ministro de Trabajo habló mucho y nos habló del acuerdo marco, pero no nos dijo si efectivamente el Gobierno va a firmar acuerdos en materia de regulaciones laborales que le den garantías a UPM de que no va a tener interrupciones en el proceso de construcción de la planta y que no va a tener interrupciones luego en el tránsito del ferrocarril cuando sale la producción. Y esas cosas no están arriba de la mesa, están arriba de la mesa y no están resueltas. El proyecto ferroviario, hay cosas que llaman la atención. Nosotros encontramos dos casos de cláusulas que fueron modificadas por decreto, de decretos que fueron modificados el día antes de la firma del contrato. Y no son menores. Y fueron decisiones específicas. Le voy a decir concretamente, la cláusula 332, literal A, numeral 2, establece un cronograma ferroviario en donde es necesario, a partir de noviembre de 2018, la realización de 3 fases: cierre financiero, diseño ejecutivo y obras civiles. Sin embargo, el artículo 34 del decreto 17/2012 establecía que el cierre financiero es una condición necesaria para la firma del contrato. Por lo tanto, no era posible realizar la obra ni el proyecto ejecutivo sin que exista previamente el cierre financiero. ¿Qué pasó? El Poder Ejecutivo el día 6 de noviembre, el día antes de la firma del contrato, cambió el artículo 34 del decreto 17/2012 y estableció la eliminación de ese requisito para poder, de ese modo, adjudicar definitivamente y firmar el contrato sin la existencia del cierre financiero. Eso el Gobierno lo sabe, porque esto no es un invento mío, lo puede constatar en la normativa. O sea, corregimos un decreto para hacerlo a imagen y semejanza de los intereses del proyecto de inversión. También hay otro caso, más adelante, en donde se modifica el plazo de las licencias otorgadas para la operación ferroviaria, que de acuerdo al decreto vigente hasta el 6 de noviembre era de 2 años, para extenderlo a un mínimo de 20 años. ¿Por qué? Porque UPM necesitaba tener esas garantías de plazo. Y se cambió el decreto por un decreto, el 312/17, donde se establece que el plazo de duración es de 20 años. ¿Es serio estar modificando decretos el día antes de la firma del contrato para calzarlos de acuerdo al interés de la inversión?
Yo creo que estas cosas realmente son muy preocupantes. Son muy preocupantes. El proyecto portuario, se ha dicho acá que tiene que tener ciertas características y las características son propias de un contrato de PPP. Sin embargo, no. En la cláusula 3.5.4 se establece que el proceso competitivo no va a ser una PPP. Se va a regular por la Ley de Concesiones, la Ley 17.555. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los contratos de PPP el Ministerio de Economía tiene control y seguimiento de los contratos. Con la Ley de Concesiones esa facultad se desaparece. ¿Por qué se elige el marco de la Ley de Concesiones? Y este puerto, esta construcción portuaria, por las características que tiene, es claro que tiene nombre y apellido. Es más, el ministro de Economía le puso nombre y apellido. Hoy, cuando calculó cuánto invertiría la empresa UPM, sumó el puerto. O sea, ya lo adjudicó. Revisen la versión taquigráfica. Cuando hizo la suma, sumó el costo de la construcción del proyecto portuario. Más clarito, échenle agua. Sí, cómo no, yo le permito una... Pero lo que pasa es que, ¿sabe qué, Presidenta? Le quedan 4 minutos, senador. No puedo, porque tengo 4 minutos y si no, no puedo terminar. Usted me disculpa. Ministro, me disculpa, después usted... Después puede hablar, usted ministro. habla, pero porque quiero decir un par de cosas que me parecen fundamentales. Para nosotros hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es que nosotros necesitamos conocer lo que se dice en la jerga el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, el análisis de viabilidad del proyecto, porque saben que hace unos días el ministro de Transporte, lo dijo en su intervención, presentó un documento introductorio al Ministerio de Economía que pretende ser el informe de factibilidad y rentabilidad social del proyecto ferroviario. ¿Saben cuántas páginas tiene un proyecto de factibilidad y rentabilidad social? 3 páginas. ¿Es serio esto? ¿Es serio esto? En general los informes de este tipo tienen por lo menos 300 páginas. ¿Es así? ¿Lo tiene el Ministerio de Economía para su consideración? Yo necesito tener un informe profundo, serio y acabado de la ecuación económica de la inversión. ¿Y cuánto le sale al país? ¿Y qué da al final? Y les digo, estoy dispuesto a aceptar que haya un costo, que no nos dé un resultado perfecto, pero quiero saber cuánto. ¿A cuánto asciende esa diferencia entre lo que el Estado va a poner y lo que después va a ser el resultado de la inversión? Y lo otro, señora Presidenta, acá se está endeudando el país. ¿No va a haber autorización parlamentaria? ¿Este gobierno va a seguir adelante sin pasar por ninguna instancia de aprobación legislativa? ¿No se está incorporando endeudamiento público al tomar las decisiones que se están tomando? ¿No va a haber una iniciativa que cuente con el aval del Parlamento? Esas dos cosas, señora Presidenta. Nosotros seguimos dispuestos, no bajo cualquier condición, dispuestos a acompañar una inversión de este tipo, pero necesitamos, sin duda, un documento económico que ponga negro sobre blanco cuál es el resultado operativo de las inversiones que va a hacer el Estado contra las inversiones que va a hacer la empresa y saber cuál es el saldo final de esta operación. Y segundo, tiene que pasar por el Parlamento algún tipo de autorización. Estas cosas no se pueden hacer de manera administrativa sin pasar siquiera por alguna autorización parlamentaria. Gracias, Presidenta. Era lo que tenía para decir.